la palabra a Bueno, pues buenas tardes. Mirad, mi ponencia la hemos titulado, la han titulado de intervención educativa con jóvenes en situación de riesgo, con la atención puesta especialmente en la dimensión personal. Constantemente estoy oyendo hablar de las dificultades ahora en la enseñanza, en la educación, las dificultades relativas con los niños, con los adolescentes, etc. Yo hoy voy sobre todo a insistir en un aspecto que creo que está en la raíz de todas esas dificultades. Yo estoy muy en comunicación con educadores de calle, educadores de producción, educadores de reforma, y es muy frecuente que expresen el descontento, y yo en el fondo de todos esos descontentos suelo encontrar un factor que es al que yo hoy me voy a dedicar. Yo hoy voy a insistir sobre todo en cuando hablamos de educación hablamos de personas, y voy a subrayar muchísimo esta noción de persona para percibir lo diferente que es actuar como persona o actuar como técnico, actuar como persona o como profesional, actuar como técnico, como persona o como educador. Hay una profunda diferencia y yo voy a subrayar esto. La idea de persona, la noción de persona es una de las piedras angulares sobre la que se construyó la cultura de Occidente. Sería imposible, no tendría sentido hablar de libertad, hablar de responsabilidad, si no lo referimos a personas libre, a persona responsable. Es decir, la noción de persona es una noción fundamentalísima en la cultura occidental. Y sin embargo yo vengo percibiendo como un propósito de ir vaciando a las personas de contenido, de ir cosificando a las personas. En los últimos 30 años yo esto lo vi abiertamente, descaradamente, o sea, lo he notado de mil maneras, y hay como un propósito, no sé si político, no sé si financiero, no sé de qué naturaleza, pero que hay como un claro propósito de que las personas dejemos de ser personas, de que las personas nos roboticemos, de que las personas nos convirtamos en piezas dóciles y obedientes de una maquinaria que nos desborde por todas partes. Y cada vez tengo más la sensación, porque me transmiten cada vez más la sensación la gente, de que está metida en una maquinaria que no satisface ni sus expectativas, ni sus deseos, que no satisface nada, pero que se debe a la maquinaria, y que fuera de la maquinaria no es posible vivir. Yo os voy a llamar la atención sobre algunos pequeños detalles y gestos que me han ayudado a pensar que hay el propósito de vaciarnos de la condición de personas. Esto no sería nada nuevo. Cuando se inventó la esclavitud, lo que se inventaba era una mano de obra dócil, sometida, y para eso el esclavo no podía ser como el amo, tenía que ser de otra naturaleza. Ya entonces eso es un claro propósito de despersonificar, de deshumanizar a un sector de población. Pero pues yo creo que hay un claro propósito de despersonalizar, de deshumanizar, de vaciar de contenidos humanos a las personas, y como esto ha sido tan hábilmente hecho, tan a lo largo de años, de decenios, yo lo empecé a percibir hace 30 años. Probablemente viene desde la Segunda Guerra Mundial. Como he ido percibiendo este propósito de deshumanizarnos y de despersonalizarnos, primero os voy a hacer una serie de llamadas de atención, como aquellas que me sirvieron a mí de llamada de atención para decir, uy, ¿qué está pasando aquí? Fijaros, por ejemplo, en la eficacia de sustituir nuestra identidad por documentos. Hubo épocas en que la identidad se expresaba en la palabra de honor o en el darse la mano, una cosa muy personal y muy física.
se sustituye por un documento, bien, es más eficaz, es más útil, es útil. Pero claro, hoy me parece terrible que a una persona sin papeles no le reconozcan la condición de persona. Porque los niños sin papeles y sus papás sin papeles sienten hambre igual que yo, sienten deseos igual que yo, sienten temores igual que yo, tienen expectativas igual que yo, o sea, dicho rotundamente, son personas igual que yo. Ah, pero yo tengo papeles y por consiguiente tengo derecho a satisfacer todas esas necesidades. Y él no tiene papeles y no tiene ni reconocido ningún derecho a satisfacer ningún derecho. Es que no se le tiene en cuenta. Yo hubo un tiempo en que dije una cosa que chocó muchísimo y que brevemente, para insistir en lo mismo, voy a mencionarla. Yo he dicho en alguna ocasión, los niños no tienen derechos. ¿Qué ocurre? ¿Que niegas tú la Declaración Universal de los Derechos del Niño? No, por favor. Yo no niego eso. Es otra cosa. Yo niego que los niños tengan derechos. Los niños tienen mucho más que derechos. Tienen necesidades. Yo me he pasado años y años y años oyendo hablar de que los niños tienen derecho a la salud, a la higiene, a agua potable, a no sé qué, y llevo el mismo número de años oyendo que miles de niños mueren en tales países por falta de agua. Lo que tenían los niños, y por eso se mueren, eran necesidades. Y las necesidades de agua potable se satisfacen con agua potable, no con derechos al agua potable. No sé si me explico. Es decir, ahí hay una virtualización de la realidad, donde se sustituye la realidad por un enunciado y nos ponemos a trabajar sobre el enunciado, pero dejando que la realidad siga intacta. Los niños tienen mucho más que derechos, que son imperativos, ineludibles necesidades. No los podemos, por eso yo me alarmé tanto cuando salió la legislación de menores hace 20 años, más o menos, me alarmé tanto en la denominación de menores, porque un niño, todos sabemos lo que es. Todos sabemos lo que es un niño, un chavalillo, un chavea, en cada región lo llamamos un zagado, de distinta manera. Y todos sabemos a qué nos referimos cuando hablamos de eso. Y de repente se inventaron una palabra que es menor. Menor se supone que es o menor de edad penal o menor de edad civil, pero en ambos casos una noción jurídica como si fuera competencia, como si los niños fueran competencia de los juristas. No, los juristas a veces nos pueden ayudar para algún aspecto de algún conflicto puntual e inhabitual. Pues hoy es difícil oír hablar de niños sin que se emplee la palabra menores. Y he visto que se ha hecho lo mismo, el mismo artilugio, la misma habilidad, con otra infinidad de palabras. Hoy ya nos hablan de usuarios. De repente nos hemos convertido en ciudadanos, hemos pasado de ciudadanos a usuarios. Mire usted, yo no tengo inconveniente de ser usuario del OEB, pero usuario de una prisión no, por favor. Y sin embargo ya se emplea la noción de usuarios para el preso. Y ya se le está dando alcance operativo a esas nociones. Tenemos que tener mucho cuidado con las palabras, porque las palabras queman. Si el lenguaje lo inventa mi enemigo, estoy perdido. Como yo no tenga capacidad de inventar un lenguaje alternativo con la misma capacidad de confrontación que el suyo. Porque nuestra cabeza, nos guste o no, funciona con nociones, y las nociones se expresan con lenguaje. Quien maneja nuestro lenguaje maneja nuestros cerebros. Bien, quiero decir con esto que, fijaros, todas las necesidades de una persona puestas en cuestión porque no tiene papeles. O la persona reducida a este otro aspecto lingüístico, a convertirse en un ente jurídico en vez de en una persona.
Bueno, pues yo he visto en este terreno una infinidad de cambios, de enfoque, que yo creo que es lo que nos ha ido deteriorando el tipo de relaciones humanas que hemos tenido durante mucho tiempo y que desapercibidamente nos han hurtado ese tipo de relaciones humanas. Por ejemplo, mirad, cuando salió el decreto de derechos y deberes de los alumnos para la enseñanza, desde el Ministerio de Educación salió el decreto de derechos y deberes de los alumnos, yo tuve la sensación que habían puesto una mina, un explosivo en la línea de flotación de la educación en España. Y me sorprendió muchísimo el tener la sensación de que los educadores, los que se dedicaban a eso, no habían acusado el hecho. Voy a hacer algunas reflexiones sobre el decreto de derechos y deberes de los alumnos para que facilitar el que entendamos que los alumnos hayan cambiado sus relaciones con nosotros. En mi opinión, el decreto de derechos y deberes de los alumnos ha modificado absolutamente lo que durante siglos de tradición había sido educado. No sé si porque por falta de reflexión, o por falta de tiempo, o por falta de interés, pero me pareció que no había tenido una réplica por parte de los educadores. Y en cambio sí percibí que los niños lo habían captado instantáneamente y habían cambiado de actitud respecto a nosotros a partir del momento que se empezó a aplicar normas como esas, ¿no? Mirad, en el decreto de derechos y deberes de los alumnos hay un cambio profundo de enfoque de lo que es educación. Se ha pasado de la pedagogía al derecho. Ha quedado la pedagogía suplantada por el derecho. La pedagogía es muy necesaria y muy importante. No se me entienda mal, no voy a atacar el derecho. El derecho es muy necesario y muy importante. Pero ojo, la pedagogía y el derecho son dos cosas distintas, profundamente distintas, opuestas y casi siempre incompatibles. Por eso me divierte muchísimo ciertos jueces que han conseguido mucho prestigio confundiendo la pedagogía con el derecho. Y que se están haciendo de oro confundiendo la pedagogía con el derecho. Porque están cumpliendo una función, que es la de confundir la pedagogía con el derecho. Mirad, la esencia de la pedagogía tiene 4 o 5 rasgos que son impugnables, por decirlo de un modo rotundo y rápido, ¿no? La pedagogía, por naturaleza, es una labor íntima, intimista, del interior de la persona. En la pedagogía, el educador y el educando, el educador establece entre él y el educando una especie de vasos comunicantes a través de cual, desde su interior, el educador, primero, le transmite al educando lo mejor de sí mismo. El educador, desde su interior, saca lo mejor de sí mismo para irlo trasladando al interior del educando. Y lo mejor de nuestra cultura, para irlo inculcando en el interior del educando. Y lo mejor de nuestras costumbres. O sea, es una labor desde mi persona hasta la persona de él. Una labor muy íntima. Y esa intimidad exige que el educador y el educando tengan un mismo, digamos, un mismo enfoque de intereses en la vida. Si el educador va por unos intereses que son opuestos a las necesidades e intereses del educando, se rompe toda posibilidad educativa. Tiene que haber una complicidad, me gusta mucho emplear la palabra, porque cuando niños sabíamos muy bien lo que era, es complicidad. La pedagogía está
llena de complicidad. ¿Por qué? Porque los intereses del educador y los intereses del educando tienen que tener una misma trayectoria. Si se enfrentan, no se puede dar una relación pedagógica. Tiene que haber complicidad. Entonces, fijaros, la pedagogía es interioridad, intimismo, acabo de decir. La pedagogía es complicidad. La pedagogía tiene mucho de gratuidad. Casi ninguna de las cosas que se transmiten por vía pedagógica tienen precio. No se pueden pagar en dinero. La pedagogía es intimidad, la pedagogía es complicidad, la pedagogía es gratuidad. Y el derecho, nos guste o no nos guste, el derecho, que es importantísimo, el derecho que hay que respetar, pero el derecho es totalmente lo contrario de la pedagogía, porque el derecho es pura exterioridad. Una colectividad dicta una norma, promulga una ley para los demás, para ellos y para los demás, pero esa ley tiene una entidad que a todos se le impone desde fuera. La pedagogía, el derecho es pura exterioridad. El derecho es puro imperativo, tan imperativo y tan exterior que, lo dice un principio del derecho, la ley obliga aunque no la conozcas. Toma, puede haber algo más ajeno a ti que aquello que no ni conoces, y sin embargo te obliga. Si una ley te obliga, no puedes decir, ay, es que no lo sabía. Bueno, pues pagas el haber infringido la ley aunque no lo supieras. El derecho es pura exterioridad, mientras que la pedagogía es pura interioridad. La pedagogía es pura complicidad, mientras que el derecho es puro dominio externo, pura imposición. Pues bien, cuando sacaron el decreto, yo tuve en mis manos el primer documento que envió el Ministerio de Educación a todos los directores de colegios, que era como una primera interpretación de aquel decreto que sacaron, de derechos y deberes de los alumnos. Claro, el decreto de derechos y deberes es grandilocuente, es estético y queda muy bonito todo lo que dice. Pero el reglamento con que se había que aplicar aquel decreto hablaba de abrir procedimientos judiciales, de seguir toda una sistemática calcada del derecho penal, donde se tomaban unas resoluciones, no se imponían penas, se tomaban resoluciones, o sea, se le cambiaba de nombre a las cosas, pero esa legislación nació calcada del derecho penal. Y claro, ¿qué consigue esto? Pues consigue que antes los niños esperaran encontrar en el educador, el niño, sintiéndose personita, encontrar en el educador una personaza. El niño estaba expectante de encontrarse un líder, De repente, los niños perciben que el decreto este lo que exige al educador es ser un buen instructor, tiene que saber mucho y inculcarlo, y un buen controlador. Tiene que controlar la disciplina, el rendimiento, etcétera, etcétera. Pero en ese decreto se volatilizan todas las demás funciones. Mirad, yo voy a explicarlo con un ejemplo, porque a veces los ejemplos sintetizan muy bien todo este discurso tan abstracto y tan teórico que estoy soltando, ¿no? Mirad, cuando yo era niño, ya había muchos niños que se saltaban la clase, que se iban a jugar en vez de ir al cole, ¿no? Bueno, cuando un niño hacía bellas, el niño tenía un problema, que se convertía en un golfo, está todo el día tirado en la calle. El profesor tenía un problema, porque o reconducía a ese niño hacia el colegio, o le iban a reprochar, oiga, ¿y usted qué hace como educador? ¿Qué pinta ahí si no consigue que sus niños vayan a clase? Es decir, le afectaba al educador. Como esto desbordaba habitualmente a profesor y alumno, había una segunda instancia, que era la familia y el colegio.
familia inmediatamente quedaba implicada en la ausencia del colegio del niño. Y el colegio quedaba inmediatamente implicado. Pero fijaros, hasta que salió esta legislación nueva, si se resolvía el problema entre esas cuatro instancias, el niño, su educador, la familia y el colegio, si se resolvía, era bien para todos. Y si no se resolvía, todos salían perjudicados por no haber resuelto el problema. Y a veces había problemas que no se resolvían, oye, que no somos omnipotentes y que hay cosas que se nos escapan. Y muchos niños se volvían golfos en la calle, pero todos lo vivían como un fracaso personal, porque es a lo que ellos tenían que haberle dado solución y no lo habían solucionado. De repente viene este perverso documento del decreto y se inventa la derivación. Y entonces le dicen al profesor, mire, usted en los primeros días el asunto es suyo. Si lo resuelve, bien para todos. Si usted no lo resuelve, tranquilo. Basta con que usted haga un buen informe para el colegio. Y lo pone en manos del equipo técnico del colegio. Y entonces el equipo técnico del colegio, psicólogo, pedagogo, trabajador social, interviene. Y hacen, curiosamente, van a hacer la maravilla que no logró hacer el profesor, que es el que convive con el chaval. No es fácil que un ajeno pueda resolver lo que un propio, pero sí, a veces había profesores muy malos y equipos técnicos muy buenos, y lo resolvían. Bien, si lo resuelven ustedes, estupendo. Si no lo resuelven, no se preocupen. No es problema suyo. Basta que entreguen un buen informe psicológico, sociológico, pedagógico al equipo técnico del ayuntamiento municipal. Y entonces el psicólogo, el trabajador social, o sea, los técnicos del ayuntamiento intervienen en la familia y en el niño. No suelen intervenir en el colegio. Extraño, qué curioso. ¿Por qué no se ponen a investigar qué es lo que está fallando en ese colegio? A nadie se le ha ocurrido en 30 años en España, o en 20 años en España. Se ponen a investigar sobre la familia y hacen unos informes. Si haciendo esas investigaciones y esos informes resuelven el problema, estupendo. Si no, está previsto por ley, ustedes no se preocupen, ya no es problema suyo. Ustedes pasan esos informes, los del profesor, los del colegio, los del ayuntamiento, los pasan a los servicios técnicos de la comunidad. La cual comunidad tiene un psicólogo, un trabajador social, no sé qué, que se ponen a investigar lo que investigó el colegio y lo que investigó el ayuntamiento. Se ponen a investigarlo. Y si con esa nueva investigación se produce el milagro que no se había producido, todos contentos. Si no se resuelve, no se preocupen, no es responsabilidad de ustedes. Como asistir a clase es obligatorio, el no asistir es un delito. Entonces ustedes pasan todos los informes al equipo técnico del juzgado, donde hay un psicólogo, un trabajador social, los cuales van a investigar. ¡Qué curioso! Ni en un caso tengo en la historia de España, de los últimos 20 años, que hayan investigado algún fallo del colegio, o algún fallo del ayuntamiento, o algún fallo de la comunidad. Es decir, ya hay la presunción de culpabilidad, desde el principio hasta el fin. Y entonces investigan a los culpables, al niño y a la familia. Y si investigando esto lo resuelven, todos contentos. Si no lo resuelven, no se preocupen ustedes. Ustedes cumplieron con su deber, con tal de que tengan un buen informe. Total, ese niño y esa familia tienen encima de sus cabezas informe académico, informe municipal, informe comunitario, informe judicial. Se necesitan más pruebas de quién es el culpable. Y todos los demás se van de rositas. Mirad, esto es una canallada. Desde un punto de vista humanista, desde un punto de vista solidario, desde un punto de vista de sentido común, de sensibilidad, esto es una canallada. Ojo, una canallada con premeditación y alevosía, ¿eh? Está perfectamente diseñada.
Estoy seguro que tuvo que haber técnicos muy listos, mucho más listos que yo, para diseñar lo que yo no sé desmontar. Lo montaron perfecto, técnicamente perfecto. Claro, entonces, ¿qué ocurre? Que los alumnos han llegado a la conclusión de que los educadores son unos patuatos que no pintan nada. Y encima van de vigilantes por la vida. Y encima van de exigentes de rendimiento. Y entonces, por instinto de conservación, la chavalería se pone en una actitud defensiva. Si encima eso lo favorecemos por otras 500 vías, por ejemplo, en la puerta del colegio hay tráfico de drogas. Bueno, pues en vez de salir los profesores a la puerta del colegio para educar, no, entran los policías dentro del colegio, testimoniando que los profesores son unos incompetentes para resolver sus problemas. Que tiene que resolver sus problemas la policía. Y si encima, porque hay un conflicto de relaciones y hay unos cachetes, y entra la policía para desautorizar a los profesores, como ustedes son todos una panda de incompetentes, aquí viene la policía a resolver el problema de los cachetes que hubo en el colegio. Y nadie parece haberse enterado de que nos han echado de nuestros colegios. No sé si me explico. Pero voy a seguir un poquito más adelante porque... Cielos. Estoy en el primer punto y se me fue el tiempo Bueno, voy a explicar una segunda cosa. Mirad, he visto también desde hace muchos años una clara intención de apariencia sublime y benéfica, como siempre, pero cuyos resultados son tétricos. El afán de profesionalizarlo todo. Yo recuerdo, llevaba 20 años trabajando con niños marginales, cuando de repente hubo una transición política y nos dijeron, hay que hacerlo de la manera que os vamos a diseñar. Y recuerdo un director general que me llamó y me dijo, lo que han hecho ustedes durante años son chapuzas. Ahora vamos a ser profesionales. Aquí vamos a exigir profesionalidad. Y a mí aquello me encantó. Primero porque él no tenía carrera, pero yo tenía 3 carreras en la profesión que yo estaba trabajando. Primero por eso. Y segundo porque yo creo en la profesionalidad. En que ser profesional no es una cosa negativa, es una categoría. Pero según, porque yo he ido viendo profesionalizar y desprofesionalizar al mismo tiempo. Profesionalizar y desprofesionalizar. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Quieren ustedes profesional? ¿O quieren desprofesionalizar? ¿O la profesionalidad es un escudo para encubrir la desprofesionalización? Por ejemplo, yo he visto que instituciones de tutela, en unas comunidades más que en otras, ciertamente, instituciones de tutela convocaban para contratar personal. Y entonces ponían unas condiciones para contratar ese personal. Entonces decían, necesitamos educadores para un centro de tutela, un centro de reforma, etcétera, etcétera. Y contrataban a un grupo de personas porque profesionalmente eran educadores. Necesitamos psicólogos, y contrataban a psicólogos porque necesitaban psicólogos. Pero en cuanto el educador entraba en el centro, le prohibían tácitamente, terminantemente, cualquier actuación educativa. No, aquí usted no entra para hacer lo que usted quiera, Y usted se somete a este protocolo. Usted está para llegar a esta hora, decirle esto a los chavales, exigirle esto a los chavales, controlar esto y marchar. Y no se le ocurra a usted salirse de ese protocolo. Y las relaciones estrictamente profesionales. No vaya a ser que usted se contamine de humanismo y que vaya usted haciendo por la vida lo que a usted se le antoje.
Oiga, que vive con... ¿Usted es el educador? No, yo sí, me han contratado por eso. O sea, que usted a callar y a que al día siguiente la calle, evidente. Ay, aquí está pasando algo. Yo ya vi una charla diciendo este mismo ejemplo en Logroño, y una chiquita que estaba entre el público levantó la mano y me dijo, Enrique, a ver, que tú la vida no te falta, pero resuélveme esta situación. Mira, yo no puedo depender de mis padres, dependo de mi trabajo, dicho en 2 palabras. Si no trabajo, voy a pasar hambre. O sea que no me pongas en cuestión mi trabajo. Y segundo, nada de lo que hago en mi trabajo está conforme con mi conciencia. No soporto el trabajo. Todo lo que me exigen va contra mis principios, contra la educación que he recibido, contra, en mi punto de vista, contra la moral, contra... ¿Qué hago? ¿Trabajo o no trabajo? Bueno, ¿para qué? Ojo que este caso que me ponía esta chiquita, yo lo hice centenares de veces. Yo conozco así de muchachos que se han echado de centros porque ya no aguantaron más. Si no descubrimos en este hecho un fallo del sistema, si no pensamos que tenemos que revisar que las cosas funcionen, mirar, nos guste o no nos guste, la profesionalidad y una faceta fundamental es quien regulariza lo laboral. Como profesional se te contrata y por consiguiente quedas sometido al que paga manda. Y encima los no profesionales han hecho lo mismo a través de la subvención. El que paga manda. Entonces, claro, a lo mejor nos están mandando a hacer cosas con las que no estamos de acuerdo. Y si llega a ser abrumador el número de cosas con las que no estamos de acuerdo, pues queda claro, nos hemos convertido en esclavos de una manera muy sofisticada y muy posmoderna de esclavos. Lo que estamos haciendo, lo que no haríamos en la vida personalmente, tenemos que recuperar la condición de personas. Voy a seguir un poquito más adelante, mirad, y voy a ir más rápido porque me pasa el tiempo. Yo sabía que era poco tiempo para hablar de estas cosas, que exigen matices y ejemplos y para darles chicha. Mirad, ¿os habéis dado cuenta del volumen de burocracia que se le exige hoy a los educadores, a los médicos, y no digamos a las ONGs, y no digamos a... Yo soy íntimo amigo de una ONG que trabaja con niños, que vive con niños de la calle en Brasil. La conozco desde hace 30 años, a esta ONG. Cuando empecé a conocerla, durante los 10 primeros años, los educadores dedicaban, eran tan vocacionales y tan entregados, que dedicaban el 100% de su tiempo a convivir con los niños y a resolver problemas. El 100% del tiempo. Un mal día, una fundación alemana, nuestra, muy bien intencionada, muy benéfica, pero muy alemana, y les empezaron a dar dinero. Y a partir de ese momento les empezaron a exigir informes, programas, proyectos, previsiones. Bueno, en este momento está destrozadita la ONG, porque me lo decía el otro día el fundador de esa ONG. El 80 o 80 y tantos % del tiempo se lo dedicamos a los alemanes. A cambio de dinero. Ay, amigo, qué manera tan sutil de convertirlo todo en dinero. Y muchos de aquí, que está muy vinculado a esta institución, muchos de aquí conocen a Íñigo y conocen lo de San Fermín, el Grupo Alucinos. El Grupo Alucinos está pasando la mayor crisis desde que se creó, porque cuando se creó hace 20 y tantos años, Íñigo y su mujer y todos que estaban allí dedicaban el 100% a los muchachos del barrio. Y hoy dedican más del 80% del tiempo a la administración.
Claro, nuestra vida está hecha de tiempo. Quien te roba tu tiempo te roba espacios de tu vida, le roba a tu vida posibilidades. Si le estamos dedicando el 80% de nuestro tiempo a cosas que no nos interesan, que a lo mejor son muy necesarias, pero que contraten a personal para hacer eso. Si nosotros hemos tenido que dejar de hacer lo que hacíamos para hacer lo que no deseamos ni nunca quisimos hacer, algo ha pasado en nuestra vida. ¿Y qué ha pasado? Que nos han vaciado de interioridad, que nos han vaciado de capacidad de afirmación de sí mismo, que nos han... Bueno, entonces, para terminar, estupendo, sí, pero voy a ir terminando porque voy a terminar con dos cosas. Con un ejemplo que lo vi el otro día en nuestra escuela de Madrid, me lo contó un chaval y me pareció tan gráfico que digo, ¡ay, qué lindo! Y por eso lo voy a contar, porque creo que a mí me han enseñado los chavales casi todo lo que sé. Bueno, pues este ejemplo enseña mucho, por eso lo voy a contar. Mirad, en un centro en donde tienen acogidos a adolescentes conflictivos, a ver, para ser más breve lo voy a leer. En un centro en donde tienen acogidos a adolescentes conflictivos y en donde, por supuesto, no faltan psicólogos, pedagogos, trabajadores sociales, etcétera, ocurrió hace pocos días la siguiente anécdota. Un adolescente que estaba muy nervioso porque le habían quitado su móvil. Entonces el chaval arremetió a puñetazos con su mano contra una pared de cemento y ladrillo, pum, 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 y se rompió la mano. Claro, para estar con la cabeza tan perdida como para romper una mano contra una pared, vieron, uy, no se controla, evidencia inmediata, no se controla. Alguien que no se controla es un peligro. Conclusión, inmediatamente todos los educadores acudieron y lo aislaron. Lo dejaron en una habitación aislado. Un educador, alumno de nuestra escuela, mira por dónde, alguna cosa buena tendré que decir de la escuela. Un chavalillo, muy jovencito, que está en nuestra escuela, formándose, es educador de ese centro y participó con los demás en lo que había ocurrido. Se quedó con mal cuerpo pensando, ¿esta criatura que está dentro? ¿Qué le habrá pasado? ¿Cómo estará con su mano? ¿Y qué le pasará por la cabeza? Tengo que saberlo. Y entonces fue por su cuenta, desoyendo a sus compañeros que le decían, ¿tú estás loco? ¿Tú te das cuenta que te puede abrir la cabeza en dos? ¿Tú te das cuenta del riesgo y del peligro? Dices tú que vas a estar con él. Desoyendo, ojo, esto es muy importante, desoyendo a sus compañeros, llamó en la puerta, tum, tum, tum. Dijo, oye, fulanito, soy yo, dio su nombre. ¿Me dejas entrar? Y dejó pasar un rato. Nadie contestó. Al cabo de un rato volvió a llamar, tum, tum, tum. Mira que soy yo, ¿me dejas entrar? Al cabo de mucho rato, para que se lo pensara. Volvió a llamar y no contestaron. Y a la tercera vez dijo, bueno, como no me contestas, interpreto que me das la callada por respuesta. A ver si me aceptas. Voy a entrar, ¿eh? Y entró. Y cuando entró, cerró la puerta detrás de sí y le dijo, no sé si querrás dejarme ver la mano, pero desde luego diste tan fuerte que la tienes que tener rota. El chaval, en mi caso. Y se acercó, le cogió la mano y claro, la tenía hinchada. ¿Me dejas que te la vende? Y el chaval se dejó vendar la mano. Y cuando acabó de vendar la mano, ya llevaban más de media hora allí juntos sin que pasara nada, le dice, oye, ¿y qué te pasó para ponerte tan nervioso y tan enfadado? ¿Qué te hicieron? ¿Qué te pasó? Y me quitaron el móvil, no sé qué, tal. Y por un móvil sufres tanto. ¿Tú crees que vale la pena un móvil, este volumen de sufrimiento? Ah, no, hombre, mañana te resuelvo yo lo del móvil y te prometo que si no lo resuelvo, te compro un móvil. Mañana tú tienes móvil. Anda, hombre, por un móvil.
qué tontería, qué tal. Y luego salió del local. Y al salir fue a por un vaso de leche caliente y volvió, tuc, tuc, tuc. Y mientras volvía, los educadores, en plan irónico, anda mira la chacha, a le va a ir de chacha, y no sé qué. Y superando el descrédito, entró y le dio un vasito de leche. La relación entre este educador y ese muchacho cambió ya para siempre. ¿Por qué? Porque una persona que pierde la cabeza, si uno de nosotros perdemos la cabeza, necesitamos que alguien que no la pierda nos quiera y nos mire y nos cuide y nos abrace. Es decir, tenemos que recuperar el sentido común, que lo hemos perdido. Cuando digo que hemos perdido el sentido común, hay gente que a lo mejor se siente insultada. No voy a explicar lo que yo entiendo por sentido común. Si yo ahora salgo a la calle, siento frío y entro haciendo así. Y tú sales a la calle, sientas frío y entras haciendo así. Y cuando nos vemos el gesto, decimos, vaya frío que hace, ¿verdad? Y el otro, ¿verdad? ¡Qué frío hace! Observar lo que ha ocurrido. Yo siento en mi interior, en mi identidad, en mi persona, en mi físico, en mi cuerpo, yo he sentido frío. Tú has sentido frío y lo hemos puesto en común. Acabamos de sentar un principio que ningún científico ni ningún técnico nos puede negar. Bueno, pues hemos perdido capacidad de sentir en común, no sé si vosotros, lo digo de un modo genérico porque hoy estoy hablando de educación de un modo genérico. Confío que no, estoy casi seguro que vosotros no, pero de hecho, muchos educadores han perdido el sentido común, la capacidad de sentir en común con sus chavales. Tenemos que recuperar la capacidad de sentir en común con nuestros chavales para que nuestros chavales tengan la capacidad de sentir en común con nosotros. Yo tengo que empezar a ver las cosas desde el punto de vista del niño para que al niño le sea posible entender mi punto de vista, que es tan sofisticado y alambicado y difícil de entender. Tenemos que sentir por el otro para que al otro le sea posible sentir por mí, para poder tener algo en común. Cuando yo empecé a trabajar, yo era psicólogo y mis chavales no eran psicólogos, o sea, pura distancia. Y yo tenía casa y ellos no tenían casa, o sea, pura distancia. Y yo tenía bienestar y ellos no tenían bienestar, o sea, pura distancia. Solo teníamos una cosa en común. Que yo era una persona y ellos eran personas. Que yo tenía expectativas en la vida y ellos tenían expectativas en la vida. Que yo tenía deseos y temores, esperanzas y errores, y ellos tenían deseos, esperanzas y errores. Solo tenemos que recuperar nuestra condición de personas para volver a poner las cosas en su sitio, porque hemos perdido mucho sentido de realidad, suplantado por un mundo virtual que estamos viviendo intensamente, y hemos perdido mucha sensibilidad, y hemos perdido... Por eso, cuando yo digo, oye, ¿qué solución le da usted a estas cosas? En la práctica, yo lo voy a explicarlo en la práctica, porque luego cada uno tendrá que aplicarlo a su práctica concreta, ¿no? Pero yo en la práctica, como trabajaba con chavalillos muy marginados, muy delincuentes, muy no sé qué, en la práctica yo lo he resuelto de esta manera. Vamos a ver, primero tengo que lograr con este muchacho que tiene conflicto, tengo que lograr un encuentro muy personal. Muy personal. Tenemos que caernos bien, tengo que lograr ser simpático. A este chaval que es un cardo, que en cuanto te acercas te pica. Hay problemas difíciles de resolver. Un cirujano no es lo mismo que un fontanero. Es más difícil seguramente ser cirujano que fontanero. Pues mira, esto también hay casos difíciles y hay cosas fáciles. Pero si quieres ayudar a un chaval que tiene muchos problemas, primero, ábrele tu territorio para que te invada. Porque a cambio, a lo mejor él abre una ventanucha para que te cuelgues. O sea, déjate invadir para que te invada. Un encuentro muy personal. Segundo, en cuanto tú conoces un chaval de estos,
inmediatamente descubres que te metiste en un lío descomunal, porque te vas a encontrar con problemas médicos y tú no eres médico, con problemas judiciales y tú no eres abogado, con problemas académicos y tú no eres el profesor de ese colegio, el director de ese colegio donde va, con problemas familiares y tú no eres miembro de su familia, con problemas. Y ojo, al chaval le ocurre lo mismo, Jolines, me he encontrado con un tío que tiene 3 carreras, estoy perdido. Un tío lleno de manías, un tío lleno de ritos, un tío que no es capaz de arriesgar nada en la vida. O sea, él va a ver tus problemas y tú vas a ver los suyos. Y entonces tienes que hacer 2 cosas. Tú empezar a compartir lo de él, poner sentir en común, empezar a compartir lo de él e intentar que él vaya compartiendo lo tuyo. Te va a desbordar. Por eso, si tiene problemas judiciales, yo llamo a mi mejor amigo, que es abogado, y le digo, oye, Paquito, échame una mano, anda, que tengo aquí una historia de un chavalillo, no sé qué. Y el Paquito se mete. Y el chaval conoce al Paquito. A lo mejor dentro de 4 días el chaval es más amigo de Paquito que de mí, por proximidad de edad, por lo que sea. Y se metió el Paquito. Y luego necesito un médico, y voy a un médico, a un amiguete. Y luego necesito, y luego voy a un familiar, y luego voy a... O sea, estoy creando en torno al chaval y a mí una célula de apoyo. Ojo, de apoyo a los dos, no solo a mi chaval. De apoyo a los dos. Nos hemos metido, mi chaval y yo, en un conflicto y tenemos que resolverlo. Y para eso necesitamos de todos nuestros amigos. Yo de los míos y también un poquito de los del chaval. Para saber si hay problemas de tráfico de drogas, para saber cómo resuelve esto, para saber qué pasa en familia, para saber... O sea, tenemos que empezar a compartir vidas. Ojo, ¿qué estamos haciendo? Crear tejido social. Es el antídoto contra la deshumanización y la despersonalización. Estamos creando pertenencia. ¿Por qué yo siempre hablé de mis niños utilizando el posesivo? Porque expresa estas cosas, el sentido de pertenencia. ¿Por qué será que los chavales me llamaban mi Enrique? Cuando se referían a mí. Porque expresábamos comunidad de bienes anímicos, de bienes espirituales, de bienes personales. Nuestro tiempo nos pertenecía, etcétera, etcétera, etcétera. Yo sé que esto, en medio de la varaunda de normas, de diseños, de tal, en que estamos metidos, es como una cosa muy estratosférica. No es estratosférica, es sustancial, es esencial. O empezamos modificando las actitudes personales respecto a todo lo que nos rodea, o somos unos esclavos meritorios. Perdonad que me alargue, pero no sé explicar cosas en un instante. Gracias por la atención.